Amigas, amigos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no la está pasando nada bien. De hecho, hasta sus aliados políticos en el Senado de Estados Unidos, los republicanos, le están dando la espalda, no están de acuerdo con esta propuesta de postergar las elecciones en Estados Unidos. Y en todo este escenario también es intrigante el tema que ha asumido el presidente Donald Trump respecto a la plataforma social de TikTok. Una nueva confrontación con el gobierno chino acusa que a través de esta red se está generando toda una estrategia para espiar al gobierno estadounidense. Quédate a conocer todos los detalles porque la verdad a Donald Trump le está yendo de la patada. Hola, me da mucho gusto saludarte este 1 de agosto del 2020 y hay información muy relevante de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump se ha hecho bolas. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 le ha venido prácticamente a destruir también todos sus anhelos políticos que tenía Donald Trump. La reelección se ve cada día más complicada en un panorama en donde Estados Unidos se ubica en primer lugar a nivel global en cuanto a contagios y personas fallecidas a consecuencia de esta pandemia COVID-19. Hay serias críticas por la forma en cómo ha manejado esta contingencia sanitaria y la consecuente también crisis económica que ha traído el desempleo, que ha sido uno de los puntos negativos en este momento para la administración de Trump. Sin duda, el panorama electoral también ha sido ya muy complejo para Donald Trump. Incluso hay aliados ya dentro del mismo partido republicano que no están de acuerdo en las determinaciones, en los mensajes políticos, en esa postura muy beligerante que llega a asumir a través de su cuenta social, de la red social de Twitter. Y bueno, el presidente estadounidense aún se resiste. Él plantea que las elecciones se deben de postergar, habla de fraude electoral. Esto atenta contra la vida democrática del pueblo norteamericano. Y vaya que en Estados Unidos ha comenzado una férrea defensa del espíritu democrático aún dentro del Partido Republicano. Y esto es lo que se ha generado en las últimas horas. Los republicanos se plantan frente a Trump contra el retraso de las elecciones presidenciales. Ni siquiera con guerras hemos dejado de tenerlas a su tiempo, afirma el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Y la forma en cómo los republicanos están tomando esta postura política de Donald Trump no es nada grata. La fecha de las elecciones federales es algo más que una estipulación legal. La cita electoral en el primer martes después del primer lunes de noviembre es algo tan establecido en Estados Unidos como el Día de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves de noviembre. La sugerencia de Donald Trump de retrasar la fecha de las elecciones previstas para el 3 de noviembre ha propiciado una de las pocas ocasiones en la que los líderes del Partido Republicano han llevado la contraria al presidente. Trump, que desde su ascenso al poder ha dominado con puño de hierro al partido, promoviendo candidatos con su apoyo, marginando a quien levanta la voz, ha visto cómo su planteamiento de retrasar la elección ha sido contestado de forma enérgica y casi con unanimidad entre los republicanos. La determinación de la fecha de las elecciones corresponde, según la Constitución, a los órganos del Congreso. La Cámara de Representantes está bajo mayoría demócrata y su rechazo a la propuesta de Trump, que plantea el retraso electoral por la proliferación del voto por correo ante la pandemia del COVID-19, está fuera de duda, pero tampoco ha encontrado buena recepción en el Senado dominado por los republicanos.
Su líder en la Cámara Alta, Mitch McConnell, la rechazó en pleno. Nunca en la historia de este país, ya sea en medio de guerras, depresiones o la guerra civil, hemos dejado de celebrar las elecciones federales a su tiempo. Así es como lo dijo en una emisora local de su estado, Kentucky. Encontraremos la forma de hacerlo el próximo 3 de noviembre. Otros compañeros de bancada que tendrían en su mano la defensa legislativa del retraso electoral también se opusieron. Uno de los principales aliados de Trump en el Senado, Lindsey Graham, aseguró que la propuesta no era una buena idea. Es una declaración que llamará la atención de la prensa, pero dudo de que salga adelante, dijo también el senador John Thune. Hemos tenido elecciones en noviembre desde 1788 y espero que este año sea igual. Otros legisladores como Ted Cruz preferían centrarse en la llamada de atención de Trump sobre el voto por correo, al que considera garantía de fraude y ha dicho que tendrá como consecuencia una elección amañada. El fraude electoral es un problema serio, tenemos que pararlo y combatirlo, pero no, la elección no debe retrasarse. Otros, como Marco Rubio, defendieron con fuerza no solo la cita con las urnas, sino la validez del proceso democrático a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia y el aumento del voto por correo. Él puede sugerir lo que quiera, dijo el senador de Florida sobre Trump. La ley es la que es. Vamos a tener una elección que va a ser legítima, va a tener credibilidad y va a ser igual que la que hemos hecho siempre. No importa lo que diga un individuo, sugirió en la misma línea Chuck Grassley, un peso pesado republicano en el Senado. Somos un país basado en el imperio de la ley. Seguiremos la ley hasta que se cambie la constitución o se cambie la ley. Después de su propuesta, Donald Trump matizó que lo que busca es que haya una elección creíble en la que los resultados, como siempre, se sepan en la noche electoral, no días, meses o incluso años. En parte será así. Muchos estados promoviendo el voto por correo para evitar la expansión del virus. Es muy probable que se tarden al menos varios días en conocerse si el multimillonario consigue la reelección o si deberá entregar la Casa Blanca al demócrata Joe Biden. La sugerencia del retraso electoral ocurre en un momento en el que su rival Joe Biden ha abierto brecha en las encuestas. Algunos sondeos dan una ventaja de 15 puntos al candidato demócrata, mientras que el acumulado de encuestas de Real Clear Politics da una distancia de casi 9 puntos. En este contexto, ayer se conoció que la campaña de Trump ha suspendido todos sus anuncios de televisión que se habían centrado desde junio en la violencia de las protestas raciales tras el fallecimiento de George Floyd y en la postura antipolicial según su campaña de Biden. Este martes Trump dio una sacudida al equipo de su reelección, degradó al entonces director Brad Parscale y promocionó a la máxima responsabilidad a Bill Stephen. Con el cambio de liderazgo en la campaña se produce una lógica revisión y afinamiento de la estrategia de campaña, aseguró un portavoz al diario The New York Times. Volveremos a estar en el aire pronto. Desde enero la campaña de Trump ha gastado $202 millones en anuncios digitales y de televisión por 95 millones de Biden. Y en este escenario, pues hay un análisis que vale la pena destacar. El daño de Trump a la democracia tendrá consecuencias más allá de Estados Unidos. La verdad que hay una preocupación muy bien fundamentada por esta acción de querer desacreditar el fraude electoral en Estados Unidos. Y vaya que en América Latina, pues siempre ha estado entrometiéndose, ha estado Estados Unidos siempre buscando sus intereses que predominen en varios países de América Latina en donde se ha hablado de fraude electoral y ha sido Estados Unidos quien supuestamente ha velado porque se respete la democracia. Ahora, pues Donald Trump pone en duda este espíritu democrático en su propio país. Cuando eres presidente de Estados Unidos, las palabras que expresas son importantes, no solo para tus propios votantes y ciudadanos, también para las personas en todos los rincones del planeta. Esa es la inevitable realidad de tener el cargo más importante en el país más poderoso de la Tierra. Todos los demás líderes mundiales, aliados o enemigos, están debajo tuyo en la cadena alimenticia y observan cada una de tus acciones. Toman señas que haces, buscan tu liderazgo e intentan encontrar formas
de explotar tus debilidades. Es por eso que las sugerencias de Donald Trump acerca de que las elecciones deberían retrasarse por primera vez en la historia y sus afirmaciones sin evidencia de que las elecciones de 2020 serán las más inexactas y fraudulentas resultan importantes por razones que van más allá del propio destino político del presidente. El foco principal está justamente en el daño democrático que las afirmaciones del mandatario causarán en el país. Sus afirmaciones falsas de que las elecciones están siendo manipuladas contra él son parte de esa estrategia. No son ciertas, pero preparan a su base para rechazar los resultados, precisó Brian Clash, profesor asistente de política global en la University College de Londres. Sin embargo, los expertos destacan que los comentarios de Trump también envían un mensaje equivocado cuando hay crecientes preocupaciones frente a que los líderes de todo el mundo estén tratando de explotar la pandemia del coronavirus para erosionar el Estado de Derecho. También socavan las críticas estridentes de la administración de Trump contra China a raíz de las acciones de Beijing para despojar a Hong Kong de algunas de sus libertades. El mismo día que Trump planteó la idea de retrasar las elecciones en Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo exigía que Hong Kong celebrara sus propias elecciones legislativas sin dilaciones en septiembre. Deben realizarse, sostuvo Pompeo el jueves. El pueblo de Hong Kong merece tener su voz representada por los funcionarios electos que se decidan en esas elecciones, insistió. Este viernes, el líder de Hong Kong anunció que los comicios se retrasarían debido al creciente brote de coronavirus, pero la oposición ha cuestionado si hay motivos políticos en juego. El problema no es únicamente que Trump no respalde el proceso democrático, es que usa las mismas estrategias que los líderes antidemocráticos para socavar el proceso democrático, indicó Nick Chisman, profesor de democracia de la University de Birmingham. Chisman señaló que existe una amenaza real frente a que Trump envíe un mensaje de que no defenderá la democracia, el cual puede ser interpretado por los líderes mundiales menos democráticos como una luz verde para reducir sus propios estándares. Los líderes de todo el mundo realmente analizan el clima internacional para ver cómo se pueden salir con la suya. Si observan que Trump no está dispuesto a promover la democracia en otros países y se refuerza esa idea al socavar la democracia en su propio país, Estados Unidos, el riesgo lo tienes tú como líder mundial, por ejemplo, de manipular tus propias elecciones, se reduce significativamente. El tuit de Trump es el más reciente hecho de un largo cúmulo de acciones contra las normas que, según los expertos, han dañado la reputación global de Estados Unidos. Durante su presidencia, Trump ha peleado con amigos y enemigos del país por igual, ha amenazado a instituciones supranacionales como la OTAN y la Organización Mundial de la Salud y se retiró de los tratados multilaterales como el Acuerdo Nuclear de Irán y el Acuerdo Climático de París. Y estas acciones unilaterales también disminuyen el peso diplomático de Estados Unidos, según la doctora Jennifer Cassidy, académica diplomática de la Universidad de Oxford. Lo cierto es que el presidente Trump ha pasado gran parte de la pandemia, al igual que una buena parte de su presidencia, buscando peleas y sembrando la división tanto en casa como en el extranjero. Pero los expertos indicaron que las consecuencias de su último intento por socavar las elecciones de noviembre podrían tener un mayor alcance que el daño provocado por la pandemia. Si él pierde, parece estar indicando que felizmente tratará de quemar las instituciones democráticas estadounidenses y cree que eso lo ayudará a salvarse a sí mismo. En caso de que esto suceda, es difícil ver cómo beneficiaría a alguien en Estados Unidos que no sea el presidente mismo, ni tampoco cómo detiene la impresión internacional de que Estados Unidos está en grave riesgo de convertirse en un caso perdido de política. Y en este escenario, pues otro de los temas polémicos es que Donald Trump prohibirá esta red social de TikTok en Estados Unidos, algo que también no ha gustado esta postura que ha asumido el presidente estadounidense. Donald Trump ha puesto su maquinaria en marcha y ha anunciado medidas para prohibir TikTok, una popular aplicación de video que según el presidente de Estados Unidos es una amenaza para su territorio. La pandemia ha disparado el crecimiento de TikTok y Douyin, su hermana empresa en China. En total ha habido 2 millones de descargas en todo el mundo, elevando el número de usuarios activos en la plataforma a 800 millones de personas. India era el número 1 hasta que el gobierno decidió prohibirlo, lo que convirtió tanto a China como a Estados Unidos en los países con más usuarios.
Y los motivos por los cuales Trump pretende prohibir TikTok en Estados Unidos son los siguientes. Primero, es su vínculo con China. Además, la aplicación recoge muchos datos de los usuarios, tales como datos de localización geográfica, el modelo de teléfono del usuario y qué sistema operativo utiliza. Esos datos no se diferencian mucho de los que recoge, por ejemplo, otra red social conocida como Facebook. Sin embargo, la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido, que vela por la privacidad de los británicos, actualmente está investigando a TikTok. La segunda razón es que, según Estados Unidos, los usuarios de TikTok corren el riesgo de que sus datos terminen en manos del Partido Comunista Chino, lo cual serviría para que el gobierno chino espiase a la gente. Y el tercer motivo es la censura. El acceso a Internet en China es uno de los más restringidos en todo el mundo, con su famoso gran cortafuegos que bloquea partes de la web en el país. Así lo corrobora un estudio del Washington Post que habló con 6 ex empleados de TikTok, los cuales afirmaban que los moderadores en China tenían la última palabra sobre la publicación de algunos videos. En resumen, la seguridad parece ser la principal razón por la que Trump ha decidido iniciar un plan para prohibir esta aplicación tan popular en territorio estadounidense. Así se encuentra este panorama. Definitivamente Donald Trump va a la baja. Hay pues toda una inconformidad con sus políticas que asume, la práctica política que tiene. Hasta ahora pues se ha conocido que ya los republicanos no están de acuerdo también con esta ruta que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con esto se aleja aún más la posible reelección de Trump. Ojalá nos des tu punto de vista. Tu opinión es importante. Hasta la próxima.